Hola hermanos, hermanas, un gusto, muy agradecido con el Señor de estar una vez más aquí con ustedes, esperando se encuentren bien, esperando que en estos ya días finales del año estemos pues igual, siempre progresando en nuestra relación con el Señor, dedicándonos a acercarnos a Él y conocerlo cada vez más y de forma profunda. Estamos en Segunda de Pedro capítulo 2. Recordemos que venimos analizando el tema de los falsos maestros. Es el tema de principal interés para Pedro en este capítulo. Y pues, bueno, vamos a continuar de donde lo dejamos en la última ocasión. Voy a compartirles aquí de nuevo el software Logos. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de esta frase: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. En cuanto a esos falsos maestros que se atribuyen autoridad que no les compete, una autoridad que no les corresponde. Entonces veíamos que, pues bueno, es un grave error porque al final de cuentas nosotros estamos salvos, estamos fuera de la potestad de Satanás y de las tinieblas por la autoridad de Cristo, no por la nuestra. Por eso es que si quitamos a Cristo del medio, se resquebraja absolutamente todo lo que es la vida en la fe. Así que vamos a continuar desde aquí, siguiendo con esto mismo, como decíamos la vez anterior. Los ángeles mismos, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. Vimos el ejemplo de Judas, ¿verdad? Cuando él dice que el arcángel Miguel, contendiendo con Satanás, no se atrevió a hacer juicio de maldición, sino que él dijo que el Señor te reprenda. Yo sé que ese tema del arcángel Miguel y de Satanás y el cuerpo de Moisés es muy, este, causa mucha curiosidad, pero no lo vamos a adelantar. Cuando estudiemos el Judas, ahí lo vamos a ver en detalle. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué, vamos a ver qué otra idea podemos rescatar de esta descripción? Bueno, decíamos que se atreven a decir blasfemia, calumniar, hablar de manera ligera o profana de asuntos sagrados. Decíamos que son, pues, aparentemente las potestades superiores son esos demonios, ¿verdad? Que están más allá del nivel humano. Y bueno, esta idea también la habíamos mencionado, de que es necesario reconocer que muchos falsos profetas modernos en el sector carismático hacen con ligereza sus fortunas, supuestamente atando y condenando a los demonios, como si tuvieran verdadero poder sobre tales demonios. Y menciona el ejemplo de los hijos de Seba, que de Seba, que leímos la vez pasada. Dice que esos maestros y predicadores que son falsos cristianos declaran descaradamente autoridad sobre las fuerzas del infierno. En contraste, están los ángeles que no se atreven a pronunciar juicio de maldición. Dice, incluso desde esa exaltada posición en la que están los ángeles, no irrespetan a sus homólogos caídos, como hacen los falsos maestros. Menciona el ejemplo de este que ya vimos, de Miguel, y dice, al igual que Miguel, los creyentes no deberían confrontar por sí solos a Satanás y sus secuaces. En vez de eso, deberían buscar los poderes de intervención de Dios contra los demonios. O sea, siempre poner nuestra causa delante del Señor. Toda tentación, todo ataque de Satanás, todo pedirle a Dios que sea el que intervenga. Las imprudentes blasfemias a Dios y a los ángeles por parte de los falsos maestros demuestran que son como animales irracionales. Ya aquí seguimos con esto que dice el versículo 12. Está adelantando un poco porque
básicamente ellos lo que hacen es hablando de cosas que no entienden. Entonces aquí vamos a volver al versículo 12. Dice, estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces, ¿por qué es que estos se atreven a hacer algo que ni los ángeles hacen? Hablan porque hablan mal de cosas que no entienden. Se están metiendo en un escenario que no les corresponde. Entonces, exhiben ignorancia como la de los animales, que al igual que los animales no hacen ninguna contribución positiva y en realidad servirían mejor a los demás estando muertos. Bueno, así es como dice este comentario. Entonces, son como animales irracionales. Recuerdan que incluso también en Judas 10 lo vimos, que él menciona el tema de los animales, o sea, a qué nivel pone a estas personas? Porque es que sencillamente no racionalizan, no se dan cuenta de lo que están haciendo, de lo que se están atreviendo al asumir una autoridad que no les corresponde. Entonces dice que se les puede comparar a bestias que no tienen capacidad racional, que actúan únicamente por autoindulgencia y por satisfacción de deseos. Y eso es en esencia, lastimosamente, eso es en esencia el ser humano cuando está fuera de Cristo. Vive únicamente para sí mismo, para sus instintos, para lo que considera que necesita. Bueno, incluso uno diría, más de uno diría que ni siquiera los animales son tan irracionales, ¿verdad? Pero bueno, aquí Pedro lo compara en ese sentido, de que no razonan, de que no piensan, no se dan cuenta de lo que están haciendo, son ignorantes y no es una ignorancia de inocencia, es una ignorancia deliberada, porque ellos sabiendo que el único que tiene potestad es Dios, aún así, por su propio interés, por sus propios deseos, eh, manipulan lo que no les corresponde. Dice que puesto que actúan por instinto, los animales no son racionales. Entonces, por eso no hacen contribuciones intelectuales a la sociedad. Y aquí hace también el paralelo con el tema de los animales en el hecho de que dice que son presa y destrucción. Bueno, pensemos en que lastimosamente, justamente como los animales, aunque es ya uno que en este tiempo que conocemos más de cómo es que ellos, cómo actúan, digamos, las conductas de los animales, tampoco es que son tan tontos, digamos, diría uno, porque, por ejemplo, vemos animales ahí en la selva que no se le exponen así porque así a uno de los animales que los atacan, ¿verdad? En la cadena alimenticia. No sé, por ejemplo, qué sé yo, un venado, una, un antílope, estos animales de la sabana, aun cuando están tomando agua o comiendo, pero tienen sus sentidos bien alerta, porque saben que efectivamente hay una amenaza, hay un peligro y están atentos. O sea, sea por instinto, por la razón que sea, pero ellos están atentos de no caer como presa y destrucción. Pero en cambio, con lo que dice aquí Pedro, el asunto con estas personas es que sin darse cuenta se están poniendo en una situación de presa y destrucción. Se están exponiendo a un peligro inminente. Por lo cual, dice Pedro, perecerán en su propia perdición. Y el peligro, uno diría, ah, sí, porque si se están metiendo con Satanás, pues están llevando, metiendo en un camino peligroso. Hay algo más peligroso que Satanás. Es, como ya lo venimos viendo, el juicio de Dios.
ser castigados en el día del juicio. A eso es a lo que se exponen los que deliberadamente, obstinadamente, utilizan la autoridad de Dios, se atribuyen la potestad de Dios para sí mismos, incluso poniéndose por encima de Satanás y de todas esas potestades superiores. Se están exponiendo al peligro de ser condenados, de ser castigados, porque se están atribuyendo algo que no les corresponde. Así que veamos lo grave que es esto, ¿verdad? Ahí es donde está la gravedad de lo que está exponiendo Pedro, meterse con algo que no les compete, hablando mal de cosas que no entienden, porque es que, o sea, sencillamente nosotros no podemos entender a cómo trabaja Satanás en el mundo. Y tal vez uno lo relaciona directamente con el tema de la hechicería, la brujería y toda esa clase de prácticas, que sí, evidentemente, pues son formas en las cuales las personas se ponen al servicio de Satanás. Pero pensémoslo bien, si estamos hablando de personas que están fuera de Cristo, pues al final de cuentas ya de por sí están bajo la potestad de Satanás, de las tinieblas y el pecado. El problema, lo más grave es cuando se supone, o sea, son personas que se supone que están en la iglesia porque reconocen el señorío de Cristo. Eso es lo grave. Y que se camuflan, que eh, se hacen como lobos con piel de oveja para meterse dentro del rebaño y engañar y llevarse con ellos a otros. Y sobre todo van a agarrar a los que son presa fácil también, a los que aun cuando profesan ser seguidores de Cristo, no lo conocen, no profundizan en el conocimiento del Señor. Son los primeros que se van en el engaño. Así que ahí es donde está la gravedad de esto. Por eso es que Pedro y bueno, después Judas hacen tanto énfasis en este tema, porque son personas dañinas para sí mismas y para los que los rodean. Y lo peor es que no se dan cuenta del daño que están provocándose a sí mismos y a los que se quieren llevar con ellos. Entonces, pues, lastimosamente, están como pereza y destrucción y perecerán en su propia perdición, lo cual los llevará inminentemente, y es una conclusión que mucho ha recalcado Pedro, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Veamos algunos términos aquí en el griego para complementar. Perecerán habla de, bueno, aquí la raíz de esta palabra dice que es perversión. Perecerán en su propia perversión. Veamos otras versiones. Su propia destrucción los destruirá. O sea, la propia destrucción que ellos están promoviendo es la que los va a llevar a su ruina. Bueno, en esta nueva traducción viviente, como lo dice, viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entiende e igual que animales, serán destruidos. Esta otra versión dice, se guían únicamente por el instinto, nacieron para ser atrapados y degollados. Ve, siguiendo con la misma idea de estos animales irracionales. Aunque como les dije, uno ve que hay más animales, los animales son más vivos, como decimos aquí en Costa Rica, más vivos que ellos. Perecerán también en su corrupción. Luego vemos, bueno, la palabra galardón es como, ven que es un premio, es una recompensa, una remuneración o un salario. Entonces, bueno.
Ellos están recibiendo el pago de lo que han venido cosechando, que en este caso es injusticia. O sea, vean que aquí una vez más, hablando del juicio de Dios, el juicio de Dios no es eh, por capricho, no es porque es un tirano, no, es un juicio basado en lo que estas personas han buscado, lo que han cosechado. ¿Y qué es lo que han cosechado? Bueno, en las palabras de Pedro aquí en la Reina Valera del 60 dice que tener por delicia el gozar de deleites cada día. Esta palabra deleites, vean que dice que se puede, en el griego es juerga, holgorio, indulgencia, una vida de lujo y esplendor. En esta otra lo pone más simplificado, lujo, deleite, deleite, vida muelle. Porque como ya dijo anteriormente Pedro, estas personas viven para sus propias concupiscencias. Aquí andan en concupiscencia, siguiendo la carne, inmundicia. O sea, viven para únicamente lo que se les viene en gana, lo que se les antoja, lo que ellos, pues, eh, lo que desean. Porque ya dijimos, su propósito no es glorificar al Señor. Su propósito es glorificarse a sí mismos. Sigue diciendo Pedro aquí, son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Como para que no olvidemos de que estas personas están en la iglesia. Los que está describiendo Pedro son, se supone que son miembros de la iglesia, pero en medio de esa forma que ya vimos al principio del capítulo, esa forma que se introducen encubiertamente ellos y sus herejías, hacen parecer como que son inocentes, como que son pues eh, creyentes sinceros y por eso perfectamente uno los puede ver ahí presentes en medio de la congregación, como que si fueran igual que los demás, pero en realidad detrás de esa apariencia se recrean en sus errores, en sus inmundicias y manchas. Qué grave, ¿verdad? Qué difícil, que no sé, es tan triste pensar en eso, ¿verdad? Ahí también vemos en el texto, ya como para ir terminando, dice que se deleitan, tienen por delicia gozar de deleites cada día. Sería ver si otra versión lo pone diferente, porque ahí hay un detalle que agrega este diccionario. Esta es la frase. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Entonces dice aquí, este comentario MacArthur, dice que según los historiadores, la pagana sociedad romana toleraba la disipación y la juerga, pero siempre y cuando se limitaran discretamente al amparo de las tinieblas. Pero el libertinaje era mal visto y desaprobado durante el día cuando todos lo podían presenciar. Debido a su naturaleza pública, tal comportamiento se consideraba inapropiado, incluso por parte de incrédulos romanos. No obstante, los falsos maestros de la época de Pedro estaban tan consumidos por la lujuria, la codicia y el vicio, que consideraban delicia gozar de deleites cada día sin querer esperar hasta el anochecer. O sea, vean el descaro, porque incluso Pedro los pone en términos de que son personas que no les importa, o sea, ellos van, su corrupción incluso va más allá de lo que es, eh, pues, socialmente aceptable.
¿Hasta qué punto podría llegar esto? Bueno, pensemos de que quizás eran personas que de alguna forma Pedro sabía que efectivamente hasta durante el día andaban en sus corrupciones, en sus inmundicias, en esos placeres perversos. Y tenían el descaro de aún así hacerse pasar por maestros, hacerse pasar por mensajeros de Dios, como si nada. Y por lo menos de algún sector de la iglesia, pues pasaban por miembros tranquilos, comunes y corrientes. Por eso es que Pedro utiliza ahí la frase, estos son inmundicias y manchas, porque en medio de una iglesia santa y de miembros sinceros, esos miembros son como esa mancha, como a veces usan esa ilustración de que si una pared blanca, nítida, con solo un manchón, un pequeño manchón, ya no se ve igual. Ellos son eso, son esa mancha en la iglesia. Así de terribles son para la iglesia, esta clase de miembros. Bueno, vamos a seguir en la próxima ocasión con este tema. Ven que es muy amplio. Pedro lo hace muy, muy, muy amplio, porque bueno, es un tema grave que se las trae. Pues vamos a dejarlo por aquí. Oremos. Gracias, Padre, te damos por la escritura y porque una vez más a través de ella meditamos en efectivamente el hecho de la importancia de la sinceridad de la fe. Señor, como miembros de tu iglesia, ayúdanos, primero que nada, siempre vernos a nosotros mismos para no darle lugar a la corrupción y el pecado, y a la misma vez también que podamos velar en tu iglesia, que por medio del conocimiento de la escritura y la comunión contigo podamos estar atentos ante el engaño y las mentiras de Satanás por medio de estas personas. Gracias te damos, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por la compañía. Bendiciones.